Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias damos al Señor que nos da la oportunidad de volvernos a ver y de estar aquí juntos para alabar y glorificar su nombre. Amén. ¿Cuántos han venido a darle gloria a nuestro Dios? El Dios de la salvación, en el único que hay libertad. Amén. Les invito a estar en pie y vamos a comenzar adorando a nuestro Dios. Deje cualquier distracción y vamos a dedicar estos minutos a alabar a nuestro Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. Amén. No hay Dios tan grande como tú. Y si no te lo sabes, lo vas a aprender. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán y esas almas se salvarán y los enfermos se sanarán, mas con su Santo Espíritu. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambia el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros perdonaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Solamente en Cristo, amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Porque solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo nuestro Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me.
estamos en oscuridad, hay libertad en Jesús, amén. Y hay gozo en los cielos cuando nos volvemos a Él. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vagando en la oscuridad, buscando donde ocultar mi corazón, cansado está, con mis fuerzas lo intenté, pero no pude vencer, perdí mi rumbo, perdí mi hogar, pero Él está. Cuando no había dónde ir, Jesús se acercó a mí, me recordó que solo no estoy, me levantó, me transformó, ahora en tierra firme estoy, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias a mi corazón, me redimió. Y para siempre libre soy, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. No puedo negar lo que vi, decido creer en ti, se van mis dudas, ya no más, no vuelve más, dile adiós a mis cargas y dolor, ahora le sigo a Dios, no pertenece a este lugar, porque nos ha dado eternidad, de aquí hasta la eternidad, yo cantaré de su bondad, el pródigo a su casa regresó. My feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free I'll never say. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I thank God, I thank God. Será un vivido, amén. Él es another one. I am free, I am free, I am free. Él es another one. I am free, I am free, I am free. Él es another one. I am free, I am free, I am free. El infierno me rescató, libre soy, libre soy. Libre soy, el infierno me rescató, libre soy, libre soy, libre soy, el infierno me rescató, libre soy, libre soy, libre soy, el infierno me rescató, libre soy, libre soy, me levantó, me transformó, ahora en tierra firme estoy, gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Oh, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios. Damos gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias porque nos has alcanzado. Gracias porque nos has redimido.
Gracias por tu amor y tu perdón, tu paciencia para con nosotros, Señor, por buscarnos, por encontrarnos, por limpiarnos. Gracias porque tú sigues siendo Dios. Y gracias, Señor, porque te gozas en vernos, buscarte, adorarte y darte todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Libro de Efesios, capítulo 5, desde el 1 hasta el 17. Está en pantalla también. Cuando usted lo encuentre, puede estar en pie y vamos a estar todos reverenciando la palabra de Dios. Dice: andad como hijos de luz. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Hay un llamado muy específico para los cristianos. El apóstol Pablo nos vuelve a decir y nos vuelve a instar a que como creyente, como hijos amados, como regenerados por la sangre del Cordero, tenemos la obligación de imitar a Dios en todos los aspectos, ir escalando a una vida que nos lleve a parecernos al que nos llamó, al Cristo crucificado, al Cristo redentor. Es necesario como creyentes en Cristo que vayamos profundizando en su palabra. No podemos crecer en Cristo si no conocemos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, si dejamos unos minutos si acaso para adentrarnos a leer la palabra bendita de Dios. Es la palabra de Dios el mejor manual de vida que podemos tener y es gratis. Podemos tener días completos y horas leyendo y nadie lo puede impedir. El apóstol Pablo, con la visión celestial que ha tenido, un hombre que pudo decir: yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, estuve en el tercer cielo y pude ver y contemplar cosas grandes y extraordinarias
que con palabras humanas no puedo expresar. Pablo está diciéndole a los creyentes en Cristo que debemos de andar en amor y sacrificio vivo, santo, agradable a Él, donde las impurezas y las cosas que se podían haber hecho en el pasado ya no se vuelven a buscar ni a hacer. Es necesario, como hijo de Dios, estar apartado de toda impureza, de toda codicia, de toda inmoralidad sexual. Un rechazo a tener una conversación agradable, nada de groserías. Participando con los cristianos de la misma fe en un ambiente de honestidad y de verdad. Eso es lo que dice Pablo y lo que dice en estos capítulos que vamos a estudiar. Ahora hay un nuevo hombre revestido con el poder del Espíritu Santo, reflejando la luz de Cristo por donde quiera que andamos. Nada de andar a medias. El hombre nuevo está viviendo una vida bajo el control del Espíritu Santo. Aleluya. Santo es Dios y quiere que su pueblo viva en santidad. Si vamos al libro de Efesios, en el capítulo 5, en los primeros 2 versículos, dice la palabra que tenemos que andar exhibiendo a Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pudiera existir un cuerpo que diga que es cristiano o un creyente que diga que es cristiano y no tratar de ser un imitador genuino de Dios. Creo que no. Cristo nos está llamando a vivir una vida de tal forma que podamos de verdad exhibir a ese Dios eterno. Dice en primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El propósito del creyente, el propósito del Hijo de Dios, el propósito del hombre que ha nacido de nuevo es vivir en santidad, ir creciendo en la santificación y ir cada día parecernos a Cristo viviente. El creyente día a día va escalando. Si usted hace un año veía a esta niña que está en el templo, que le hemos dicho a los hermanos que no dejen que caminen, no importa, es mejor que esté aquí, no en la calle. Ella va a ir creciendo en el conocimiento de la verdad, pero va a ir creciendo porque sus padres tienen el deseo de que ella venga y conozca al Señor. Así como nosotros en esta tarde estamos reunidos aquí, poco a poco vamos escalando a pasos agigantados. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero hay que conducirse en amor. Dice en Efesios 5, en el versículo 2, lo vamos a volver a leer. Y en la primera parte dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Es un llamado. Nos está llamando a andar en amor. No puede ser que usted esté peleado con su hermano. No puede ser que usted esté cantando aquí y diga que usted es un creyente y usted está peleado con su hermano. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que está peleado con alguien? A ese no vino hoy. El único ejemplo viviente, Cristo Jesús. Él nos amó primero
y se entregó por nosotros, nos rescató de la manera que vivíamos antiguamente y ahora nos está llamando que somos de Él, que pertenecemos a Él y nos dice que somos hijos amados. Cuando usted reconoce a su hijo, donde quiera que esté, en las condiciones que esté, no importa con lo que su hijo esté haciendo, siempre será su hijo. Y lo llevará en oración, pedirá por él, en las circunstancias en que viva o decida vivir. Nunca va a dejar de ser su hijo. Cristo cargó el pecado de toda la raza humana, no por un poquito de gente, sino por toda la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el creyente en Jesús debe vivir y exhibir esa renovación. Estoy trabajando en un lugar donde todos los días usted pasa y encuentra algo nuevo. Mi esposa se asombra y me dice, yo por aquí hace tiempo no paso. Están haciendo casas extremadamente hermosas, de diferentes modelos. Quizás las casas que están haciendo no tengan muchas cosas bonitas adentro, pero por fuera se ven bien hermosas y relucientes. El cristiano no solamente va a exhibir una vida exterior, sino que una vida interior va a formar la vida exterior. ¿Me entienden? Todo es un complemento. No podemos vivir de fachada, de risas. Hice una hermana que ya murió hace tiempo. Decía, no te preocupes que ellos están riendo de dientes para afuera, pero en su interior hay amargura. Hoy decía mi esposa, veníamos, yo necesito algo urgente porque me estoy riendo a medias. El sacrificio realizado por Jesús que hizo por nosotros para siempre, para que viviéramos tranquilos, confortados, nada de tristeza. En medio de las situaciones, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la incomprensión que podamos tener, gozosos en el Señor. El diablo quiere que vivamos tristes, afligidos en las esquinas. En estos días no estaba muy bien de salud. ¿Alguien se ha enterado? No. Mi esposa nada más. Ay, mi hija. Porque yo vivo en la plenitud de Cristo. Y pase lo que pase, estoy en la plenitud de Cristo. Y si me voy con el Señor, mucho mejor. Ella se preocupa porque no voy a dejar nada. Tenemos que andar exhibiendo a Dios. En segundo lugar, mis hermanos, no se olvide el primer punto. Tenemos que exhibir a quién? A Dios. En segundo lugar, como hijos amados, debemos andar en total integridad. Hace tiempo yo le hacía un paso de los mercaderes del desierto, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Los que compraban aceites en el desierto, iban a atravesar el desierto y los mercaderes compraban grandes cantidades de aceite y tenían que echarlo en los depósitos. Y decían los comerciantes, aquellos que vendían, dame aceite de los tanques sin cera. Sin cera. Porque le ponían cera a los tanques, a los orificios, y cuando iban por el desierto, la alta temperatura derretía las ceras y se botaba el aceite. Los cristianos no pueden tener ceras. Los depósitos tienen que ser sin cera. Sincera, esa es la palabra. Usted es un hombre ¿cómo? Sincero. Versículo 3 y 4. Dice el Señor, no lo digo yo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Hijos de Dios no deben practicar. Hay un grupo de palabras y de cosas que agrupa el apóstol Pablo en lo concerniente a la inmoralidad, a los pecados sexuales,
a la fornicación, a la inmundicia, todas las cosas que lo componen una vida moral baja, referente al sexo, todas las necesidades muy parecidas a la inmundicia. Y sobre todo, dice Pablo, nada de truhanerías, ese espíritu engañoso de mentira, de intenciones mal enfocadas o con palabras de una manera que traiga engaño, y muy cercano a los pecados sexuales, la avaricia. Y esa palabra deshonesta, ese desenfreno de querer algo que no es nuestro, de ir y a quitarle al otro lo que no, usted no le pertenece, por engaño o por mentira. Pero los cristianos no hacen eso. El llamado del apóstol Pablo es claro para el pueblo victorioso de Cristo. Usted vive en victoria, no en victoria de Texas, sino en la victoria de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Volvemos al versículo 3 de Efesios 5. Ni aún, dice la segunda parte, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. El versículo 4 vuelve a reafirmar que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. El creyente reflejará el amor de Dios. ¿Usted ha sido maltratado en estos días? ¿Le han dicho palabras duras? Ore por esa persona. Hay una seria advertencia para el creyente. Versículo 5, Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Hay mucha gente que usted le pregunta, ¿usted va al cielo? Y dice, claro, para eso me estoy preparando. ¿Usted va a Nueva York? Sí, si el avión sale, iré. ¿Pero usted va al cielo? Sí, claro. Estoy preparándome, aunque nadie sabe que leo la Biblia, aunque no la leo casi nunca, aunque casi nunca oro, aunque casi nunca testifico, aunque casi nunca tengo ayuno, pero yo voy para el cielo. ¡Qué seguridad! Dios no tolera el pecado, menos en su reino. Y ahora usted y yo somos parte del reino de Dios. Es admisible que en el reino de Cristo y de Dios es improcedente que si antes se vivía en una manera oscura, con palabras feas, en hábitos difíciles de romper, pero ahora en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, esos hábitos han sido rotos, quebrantados, con la ayuda ferviente y activa del Espíritu Santo. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hemos visto hasta aquí el andar exhibiendo a Dios, ¿verdad? No se lo olvide. Hemos visto que debemos de andar y caminar como hijos de Dios en integridad. Nada de parches. En tercer lugar, andar sin fingimiento, versículo 6. Vivir sin engaño. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ni un creyente de cristianos está jugando con su salvación. Hay personas que a veces profesan ser cristianos y viven muy lejos de la realidad como creyentes. Una vez estando en Cristo, las cosas son diferentes.
Hay una vida de entrega. Todo pecado que se hace deliberadamente sabiendo que no está bien, está en problema. Por tanto, es impropio que los hijos de Dios se mezclen en tales cosas. Mira lo que dice el versículo 7. Estoy en Efesios capítulo 5. No seas pues partícipes de ellos. Amén. Hemos visto hasta aquí sirviendo a Dios en nuestro andar cotidiano. Andar en integridad. Andar sin fingimiento. No aparentando. En cuarto lugar, debemos andar como verdadero hijo de luz. Es imposible que en medio de la oscuridad usted camine bien. Si no, haga la prueba. Váyase para un bosque donde no haya nada de luz y camine. A ver cuántas veces va a caer y tropezar en el suelo. Solamente la luz da vida y nos dirige el paso adecuadamente. De las tinieblas hemos venido a la luz de Cristo. Versículos 8 y 9. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El creyente es transformado por la sangre de Cristo, por el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las tinieblas son canceladas y son muertas en la luz de Cristo. Hemos sido resucitados a vida. Hemos muerto del pecado a vida eterna. Estamos vivos por la gracia y misericordia de Dios. Andamos en su amor. Y hoy usted y yo estamos aquí no porque querramos, sino porque Dios lo ha permitido. Hay un recordatorio en Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste hoy en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente quiere que usted ore. La gente quiere recibir bendición y mucho dinero, mucho money. Es bueno, sí. Tener dinero suficiente para pagar nuestra renta de nuestros carros, para comprar nuestra ropa, para comprar nuestra comida, para ayudar a los hermanos. Y que no se le olvide que tenemos un ministerio que debemos de ayudar y bendecir. Hay gente que se le olvida que somos administradores de Dios. Muchos se enojan y se enfadan cuando se le dice que hay que pagar cosas en los templos, en las congregaciones, en los ministerios. ¿Sabe que el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad? El apóstol Juan, en su primera carta, en capítulo 1, versículo del 5 al 7, habla muy enfáticamente de lo que hemos oído de él y cómo andan los cristianos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces podemos exhibir los frutos del Espíritu. ¿Te acuerdan? ¿Lo puedes decir junto conmigo? 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Amén. Someternos a Dios cada día. Someter lo que a Dios le agrada.
no lo que agrada a nadie en particular. No nos debemos preocupar lo que la gente piense de nosotros. Lo que tenemos que preocuparnos es qué Dios piensa de mí. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, todo lo que se haga, todo lo que se diga, todo lo que se toque, todo lo que se mira, conforme al propósito de Dios por nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 10:23, para aquellos que quieren hacer lo que quieren, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si usted cree que usted se va a edificar yendo al concierto de un cantante de esos famosos, ese mismo. Si usted cree que se va a edificar allí yendo un cantante de un inconverso, vaya, gócese, salte, para que duerma bendecido, tenga dinero, tenga prosperidad. Si usted cree que yendo a conciertos inconversos usted se va a sentir realizado, pues vaya, corra, gaste su dinero, pero no venga después llorando, buscando la ayuda de Dios. Andamos en la libertad de Cristo, pero no en libertinaje. Desechando a las tinieblas, dice el versículo 11, y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es imposible que un creyente se una y practique constantemente cosas que se sabe que está mal. Dice el versículo 11, es una orden, no participes. Y hay una instrucción, repréndelas. ¿Cómo se reprende? Orando, leyendo la Biblia, hablando con sus hermanos en la fe. Un ambiente bueno, cálido. Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 12 que los que no son de Cristo hacen cada cosa tremenda. Que dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tremendo. ¿Sabe usted que la luz todo lo descubre? Versículo 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo lo oculto. Muchas veces podemos ocultarnos del pastor, de los misioneros, de los laicos, de las esposas, de los esposos, pero Dios lo ve todo. Hemos dicho muchas veces a los que se casan, cuando usted se casa, en su habitación hay 3 personas. ¿Usted lo sabía? Usted y su esposa y el Espíritu Santo. Solo la luz, que es la verdad, sacará lo que nadie puede ver en lo más escondido que se tenga. Él descubre las más tremendas aberraciones y la mentira más cruel. Pero hay una exhortación en el versículo 14 para los inconversos, no para los cristianos. Versículo 14 es para los inconversos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Una invitación de vida. Hemos visto el andar como cristiano exhibiendo a Dios. Hemos visto el andar como creyente en integridad. Hemos visto el andar sin fingimiento. Hemos visto el andar de los hijos de Dios en luz. Y terminamos diciendo, debemos andar con diligencia. Dice el versículo 15, mírate
cómo anda. Dice el Señor, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Crees que está caminando como sabios? Estamos en la luz de Cristo, en el llamado de Dios, en una vida creciente, en una vida de proyección. A veces creemos que lo tenemos todo, que nuestro trabajo es suficiente. Hace unos días fui al policlínico que yo asisto. No sé si conté esto en otra ocasión, no me recuerdo. Había dos hombres llegan allí. Hay uno que llega bien mal, no podía ni caminar. Lo sientan a mi lado ahí y yo lo veo y le pregunté, ¿qué te pasó? Y me dice, estaba trabajando, me empezó a doler la cabeza y me caí y ya no supe nada. Y ahora que estoy hablando contigo, dice, ¿por qué no te llevaron a emergencia? Dice, porque no tengo dinero, no tengo documentos, tengo miedo. Y le dije, ¿y no tienes miedo a morirte? Me dijo, sí. Hoy he sentido miedo de morirme. Me dijo el joven, que ya tiene, hijo, 27 años. Ahí le dije cosas, hablé con él brevemente y me dijo, le dije, ¿entendiste? Dios te dio eso que te pasó para que yo hoy te dijera que Cristo es la solución. El necio es un incrédulo y su actitud refleja actividades abominables. Mire lo que dice el necio. Salmo 14:1, quizás usted lo ha leído muchas veces. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio siempre va a decir, no hay Dios. Mi dinero es suficiente, mi casa es suficiente, mi carro es suficiente, mi mujer es suficiente. Pero déjame decirle que todo eso es vanidad, es mentira del demonio, es mentira del diablo. Lo único que edifica, que permanece siempre es Dios, Cristo y el Espíritu de Dios reinando en nuestros corazones. El necio es el sentido amplio de la palabra. Está contra de Dios, contra el designio de las promesas eternas, contra el plan de salvación. No le interesa adorar a Dios, no le interesa honrar a Dios, no le interesa servir a Dios. Es por ello que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, versículo 16, subrayen en sus Biblias, que no se le olvide. Aprovechando bien el tiempo, porque los días que son. Imagínese usted hace 2000 años, el apóstol Pablo, con la visión del Espíritu de Dios, estaba diciendo a la iglesia de Efesios que aprovecharan el tiempo. ¿Qué será, Señor, de nosotros? Que estamos moviendo con el tiempo, que pensamos que tenemos mucho tiempo en nuestras vidas. Recuerdan a David Fernando, 27 años, lleno de vida, de sueños, de ambiciones. Pero el Señor le dijo, David, hasta aquí. Te necesito en el reino del cielo. ¿Estás preparado para ir al reino del cielo? ¿Estás preparado para que si el Señor te llamara mañana, decir, Señor, yo he aprovechado el tiempo? Decía un hermano ayer en mi casa que Dios nos va a pedir las oportunidades que nos dio y no las hicimos. No tengo dinero, pero tengo salud, pero no hago nada por tener dinero. Tengo fortaleza, me voy con un empresario, empiezo a trabajar y me siento, soy flojo, soy un haragán, no tengo perspectiva de visión del futuro, no me importa la familia que tengo, me conformo con la migaja que alguien me da.
Porque no hay plenitud del Espíritu de Dios. Porque Dios nos manda a que aprovechemos el tiempo. ¿Sabe por qué? Por la brevedad de Él. Tenemos que vivir a capacidad. Viviendo un día a la vez. Viviendo como si fuera hoy el último día. No dejar de hacer hoy. Dejar y pernoctar para el otro día, pudiendo hacer esa tarea hoy con facilidad. Viva sirviendo a su Dios. Sepa dar abrazo. ¿Usted da abrazo? ¿A quién? A tu esposa. Denle un abrazo. Párese, denle un abrazo a alguien. Usted da abrazo. Párese, denle un abrazo. Párese, denle un abrazo a alguien. Abrace a alguien. Abrace, dije, te amo en el amor de Cristo. Muchas veces la gente está necesitando un abrazo. ¿Desde cuándo usted no recibe un abrazo? ¿Desde cuándo usted no da un abrazo? ¿Desde cuándo usted da un abrazo y dice, yo te abrazo en el amor de Cristo, mi Jesús, mi Salvador? Procuremos conocer la voluntad del Señor. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Sabe dónde se encuentra la plenitud de Dios cada día? Solo en su palabra. Ella es la sabiduría espiritual. Ella es el patrón de vida. Ella nos hace conocer más de Dios. Ella nos hace estar viviendo y alineado en el poder de Dios. Ella nos hace brillar y dar la luz necesaria a los perdidos. Y sobre todas las cosas, con respeto a los médicos, es medicina para nuestros huesos. ¿Andas sirviendo a Dios? ¿Andas sin integridad? ¿Andas sin fingimiento? ¿Anda como hijo de luz? ¿Anda con diligencia? ¿Estás aprovechando bien el tiempo? ¿Procurando la voluntad de Dios? Reflexionemos y pensemos, ¿estoy haciendo lo que a Dios le agrada? La iglesia está orando en esta hora. Cierre sus ojos. No mira a nadie. Esté orando al Señor en esta hora de gracias por la salvación. En esta tarde habrá alguna persona que todavía no se ha decidido por Jesús, que públicamente ha levantado su mano y ha dicho, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Habrá alguna persona aquí que quiere en esta tarde aceptar a Cristo como su Salvador. Yo no sé si mañana habrá oportunidad. Hoy es el día de salvación. Si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador, póngase en pie. Estaremos orando por usted ahora, en esta hora. Los hermanos que están aquí en esta tarde, los hermanos que son creyentes, ¿quiere usted ratificar su conversión a Dios? Usted puede ponerse en pie en esta hora. Si quiere ratificar, póngase en pie. Y vamos a estar orando al Señor en esta hora. Padre amado, te doy gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Me diste tu palabra y le he puesto. Oh Espíritu Santo,
a la obra en nuestros corazones. Permite que brillemos en la luz. Como dice el canto, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz a algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Ayúdanos a brillar, Padre, donde estemos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Y ayúdanos como hijos tuyos a hacer lo que tú quieres que hagamos en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.